La conferencia magistral, ¿por qué es importante ejercer tu derecho? Como bien sabemos, está a cargo de Denise Dresser. Voy a mencionar algo de lo que es parte de su extenso currículum, ya que es bastante grande. Les comento que es profesora de Ciencia Política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y obtuvo la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Colegio de México y el doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Princeton. En mayo del 2010 se hizo acreedora al Premio Nacional de Periodismo en la categoría de artículo de fondo con carta abierta a Carlos Slim, artículo publicado en la edición 1685 del semanario Proceso el 14 de febrero del 2009. La doctora Dresser es autora de Neopopulis Solutions to Neoliberals Problemas, disculpen mi inglés, así como de numerosos artículos sobre política mexicana contemporánea y relaciones México-Estados Unidos. Fue miembro del Comité Ciudadano de Apoyo de la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del pasado. Fue consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y en 2015 fue condecorada con la Legión de Honor por la Embajada de Francia. Es columnista de la revista Proceso y editorialista del periódico Reforma. También ha publicado en los periódicos La Opinión de Los Angeles Times y el New York Times. Ha sido comentarista de los programas Detrás de la Noticia, El Cristal con que se mira y La Mesa Política con Carmen Aristegui. Actualmente continúa en La Hora de Opinar con León Zuckerman y condujo los programas Entre Versiones en el Canal 40 y El País de Uno en el Canal 22. Fue coordinadora del libro Gritos y Susurros, Experiencias Intempestivas de 38 Mujeres, y produjo la serie de televisión del mismo nombre, junto con el novelista Jorge Volpi. Escribió Lo que todo ciudadano quisiera o no quisiera saber de su patria. Este libro es una visión satírica del sistema político mexicano y les comento que posteriormente vino Gritos y Susurros 2, Experiencias Intempestivas de otras 39 mujeres. Su último libro, El País de Uno, Reflexiones para entender y cambiar a México, ha batido récords de ventas y se está convirtiendo en un libro clave para entender la situación del país. Con breve mención de lo que es el currículum bastante extenso de nuestra siguiente ponente, Denise Dresser, les pido que la recibamos con un fuerte aplauso. Denise, bienvenida a La Paz, capital de Subcalifornia, y sin más preámbulos, te cedo el uso del micrófono ya que estamos impacientes por escucharte. Hola, buenas tardes. Es un gran placer estar aquí. Gracias por venir a escucharme. Se nos dijo que estaban salvando a México, rescatando a México, moviendo a México. Ese era el mensaje, el andamiaje narrativo del sexenio. Pero ahora, casi 4 años después de la restauración del PRI, Enrique Peña Nieto preside una administración cuestionada y contenciosa que no ha cumplido con sus promesas de hacer de México un país más rico, más seguro, menos corrupto. A medio camino, la prensa internacional está repleta de notas de lo que no ha pasado en México, sobre las expectativas que se generaron y los ánimos que se desinflaron, sobre las 11 reformas que se aprobaron, pero que la corrupción empantanó. La audacia reformista acabó avasallada por la mentira priista y también por la elección de Donald Trump. Encuesta tras encuesta lo revela. A lo largo del país crece el consenso de que cambiamos poco y para mal. Se reconocen algunas victorias como la inversión en el ámbito energético, la reforma educativa, la competencia en telefonía con la llegada de AT&T,
pero los logros modestos palidecen frente a la agenda ambiciosa que Peña Nieto negoció desde el poder con el Pacto por México. Hoy el gobierno está atorado, atascado, desacreditado. Ofreció una reforma en el sector energético que detonaría el crecimiento económico y no queda claro si ocurrirá. Ofreció un sistema nacional anticorrupción que todos los días vemos cómo el propio gobierno trata de sabotear. Y el origen de la parálisis, el origen del atasco, es la corrupción. El conflicto de interés tapado, el enriquecimiento privado con bienes públicos avalado, el comportamiento extralegal del ejército solapado o buscando una ley a modo a través de la Ley de Seguridad Interior. Una administración que ha hecho de la mentira su estilo personal de gobernar. Todos los gobiernos mienten en alguna otra medida, lo vemos a diario con Donald Trump, pero lo que hemos presenciado y lo que ha sorprendido del gobierno de Peña Nieto y su equipo es la sistematicidad de la mentira, la repetición de la mentira, la institucionalización de la mentira. En Ayotzinapa y Tlatlaya y Tanhuato y Malinalco y la Casa Blanca y las cifras de homicidio y las cifras de la pobreza. Y de ahí la importancia del derecho de ustedes a saber la verdad. Ahora, en el contexto en el que el adormecimiento adulador ha llegado a su fin, como lo ejemplificó la portada de la revista Forbes, en la cual se afirmaba que Enrique Peña Nieto había perdido los mejores años para cambiar a México, que la tasa prometida de crecimiento se ve muy lejana, que el efecto Trump va a ser letal, tuit tras tuit, llamada tras llamada, declaración tras declaración, como la de ayer, en la cual por la mañana se anunció que Estados Unidos se saldría del TLC y el peso cayó en 50 centavos y para la tarde Trump se había retractado. Los riesgos están por doquier. Ahí están los ingredientes para una crisis de fin de sexenio. Ahí están los retos que crecen en la medida en la que la economía mexicana no lo hace. Y ante la posibilidad de una recesión, la tentación en la cual el PRI ha caído recurrentemente, sexenio tras sexenio, decisiones equivocadas, impulsadas por el impulso perverso de incurrir en déficits públicos para estimular la economía, irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas con el objeto de comprar elecciones, lo estamos viendo en el Estado de México, donde el tope de gasto de campañas es algo históricamente elevado y escandaloso. Despilfarro en la utilización de los recursos provistos por la reforma petrolera, prácticas priistas del pasado que podríamos ver en lo que queda de este gobierno. Un gobierno que gasta y gasta y gasta para perpetuar a su partido en el poder. Un gobierno que actúa en torno a imperativos políticos y no en torno a restricciones económicas, acentuando los equilibrios y las vulnerabilidades de México en un contexto inestable por lo que está ocurriendo con nuestro vecino del norte y el contexto global. Y ahora que vemos que los resultados del sexenio han sido poco alentadores, ahora que vemos que no hemos logrado salir del bache en el cual la economía mexicana cayó en el 2013, ahora que vemos que éramos una de las economías más dinámicas de la región hace 3 o 4 años y ahora somos una de las más alicaídas.
Y se nos dice que la culpa es de Trump o el entorno global o el tiempo que va a tomar en instrumentarse las reformas. Pero en realidad lo que subyace este contexto es que la apuesta fue enorme, la eficacia del gobierno fue pobre, los retos regulatorios siguen siendo inmensos y la posibilidad de que la reforma energética cree una nueva cueva de Alibaba y los 40 ladrones es real. Porque hemos visto en todas las reformas estructurales instrumentadas desde hace 20 años la rapacidad de quienes invierten en el sector para extraer rentas. Y mientras esperamos que la reforma energética resucite el sueño edulcorado, el gobierno no ha sabido lidiar con el desplome en el sector de la construcción que arrastró hacia abajo toda la economía, no ha sabido lidiar con el rezago en la ejecución del gasto público, no ha sabido lidiar con el efecto contraproducente de una reforma fiscal que socavó todo el crecimiento al mermar el consumo, no ha sabido lidiar con el descontento social del gasolinazo producido por un gobierno que pierde recursos al desplomarse o al caer el precio del petróleo y al disminuir la producción y que ahora tiene que encontrarlos a través del impuesto que le coloca a las gasolinas. El reloj corre, el tiempo transcurre, México no se mueve. Porque hay demasiada incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio, porque las intenciones del gobierno no son claras, porque las preguntas en torno al uso del dinero público prevalecen, porque las reformas sí tocaron algunos intereses enquistados, pero no los suficientes, y porque el gobierno ha cometido errores y muy graves. Ahí están las cifras del endeudamiento, de la irresponsabilidad fiscal, de la depreciación del peso, un legado financiero y fiscal que coloca al país en una precariedad que pensábamos superada. Y ahora ya en la época de la austeridad, vemos una austeridad selectiva con fuertes recortes a salud, educación, justicia, inversión pública, combate a la corrupción, la eliminación del programa de prevención del delito, pero aumentos en el presupuesto del Congreso y el Poder Judicial. Con una tasa de recaudación histórica por el gasolinazo y un gobierno tan gastalón que ni eso le alcanza. Con recortes que no van enfocados hacia donde deberían, con sueldos y aguinaldos y dietas y prestaciones y gasto corriente al mismo nivel, el apretón de cinturón va a ser para ustedes y para mí, pero no para la burocracia de alto nivel, ni para las elecciones que quieren comprar, ni para los privilegios que quieren preservar. La administración atlacomulquense no tiene hoy recursos para puentes o carreteras o hospitales o escuelas, pero sí para darle al Senado un aumento del 7.6%. Entonces la culpa no es solo de Trump o el contexto global, tiene que ver con los hombres sentados ahí en Los Pinos y en la Secretaría de Hacienda, que nunca cumplieron con los recortes al gasto público prometidos, que no respaldaron la oferta de mantener un balance presupuestal, que incrementaron de manera notable e irresponsable la deuda pública, que con sus acciones clientelar y electoralmente motivadas han generado una desconfianza que dinamitó el optimismo generado por las reformas estructurales y que con sus acciones u omisiones produjeron un déficit de credibilidad entre inversionistas nacionales e internacionales que ahora están sacando su dinero del país y especulando con el peso, exacerbando la realidad de un país con uno de los niveles de desigualdad más altos del mundo. Un país con una subclase permanente de 50 millones de pobres o más, dependiendo de cómo se mida,
donde crece el ingreso per cápita pero se estanca la tasa de pobreza, con datos alarmantes, cifras preocupantes. Al 1% más rico le corresponde el 21% de los ingresos. El 10% más rico concentra el 64.4% de toda la riqueza de México. La riqueza de los multimillonarios mexicanos, los que aparecen anualmente en la lista Forbes, creció en 32% entre 2007 y 2012 y es el crecimiento mucho más alto que se ha dado en el mundo. Los 16 multimillonarios en la parte superior de la lista, su importancia y magnitud ha aumentado. En 2002, su riqueza representaba el 2% del Producto Interno Bruto. Para 2014, ese porcentaje había subido a 9%. Y en los 4 primeros lugares están hombres que han hecho sus fortunas de sectores concesionados o regulados por el sector público. Son criaturas del Estado, como el señor Slim, creado por el Estado por la forma en la cual se privatizó Teléfonos de México con protección regulatoria hace más de 20 años. Criaturas del Estado al cual capturan y encajonan, ya sea por falta de regulación o exceso de privilegios fiscales. Y mientras el PIB per cápita en este país crece al 1% anual, la fortuna de esos 16 mexicanos más ricos se ha multiplicado por 5. Ahora, la desigualdad y la concentración excesiva de la riqueza son problemas estructurales que venimos arrastrando desde hace tiempo. El problema es que las reformas de Peña Nieto no los encararon. Son problemas sistémicos porque la extracción de rentas, la permisividad de la política fiscal son reglas y no excepciones. Y no es un asunto de mercados neoliberales rapaces, sino de mercados manipulados, ineficaces. El crecimiento económico simplemente no se puede dar en el contexto de un Estado que carece de credibilidad y mecanismos institucionales para proveer equidad, regular oligopolios, rendir cuentas sobre casas blancas y grupos IGA y licitaciones opacas y adjudicaciones amañadas. Ustedes tienen derecho a saber cómo gasta el gobierno, cómo usa sus impuestos, a quién transfiere cada peso del presupuesto público. Ustedes tienen derecho a saber quién está extrayéndoles rentas con permiso y anuencia del gobierno y tienen derecho a saber y a quejarse. A ver, va un ejemplo. Alcen la mano los que sepan quién es su diputado. Pues veo 30 manos de más de 200 personas. Alcen la mano a quienes se les haya servido su servicio de Internet en el último año. Ahora sí veo casi todas las manos. A mí también. ¿Y qué fue lo que les ocurrió cuando se les cayó el servicio de Internet? Pues seguramente hablaron múltiples veces a Teléfonos de México y los mantuvieron horas en la línea. Y eso me ocurrió a mí después de 3 días de no tener Internet, complejo para alguien que trabaja de esa manera. Finalmente tuiteé en un acto de provocación y lo admito como tal. Y el tuit decía: oye, @Telmex soluciona, ¿van a venir a arreglar mi Internet o quieren otro artículo crítico contra Carlos Slim? Bueno, furor en las redes sociales. La mitad de mis 3.4 millones de seguidores, ofendidos, me satanizaron, me atacaron, que cómo amenazaba yo al hombre más rico del mundo. Y la otra mitad de mis seguidores, pues se solidarizaron, seguramente porque tenían muy mal Internet. Los primeros me bautizaron como Lady Telmex. Y yo, en lugar de ofenderme, acepté el epíteto
e hice una encuesta vía Twitter, a la cual respondieron más de 7,000 personas. Y a todos les pedí que regresaran a su casa, como les voy a pedir a ustedes, y midieran la velocidad de su internet. ¿Y qué van a descubrir cuando hagan eso esta noche? Que hay una gran divergencia entre la velocidad que a ustedes les ofrecen en el contrato y la velocidad que ustedes reciben. Y la diferencia por la cual ustedes están pagando es una extracción de rentas, es rent seeking, es extraer vía un servicio provisto de manera incompleta o demasiado cara a los consumidores que empresas públicas y privadas de este país convierten en naranjas exprimidas cada vez que les extraen una renta. Ustedes tienen derecho a saber en qué ámbito se está ocurriendo eso y exigir que el gobierno regule, porque les he puesto el ejemplo de la telefonía, pero está el ejemplo de las gasolinas, de las carnes procesadas, del gas doméstico, del pan, de la leche, del huevo, de la tortilla y de tantos más. Ese es un primer gran tema del derecho a saber, información que les concierne como ciudadanos y como consumidores. Porque se avecina el 2018, aquello en lo cual ya todos estamos pensando. Y hemos visto para el PRI dónde está el mapa de ruta, la fórmula probada para llevar a cabo el pillaje. Veracruz, que se convirtió en el modelo de lo que está ocurriendo en el resto de México, estado tras estado, gobernador tras gobernador. El saqueo semanal, mensual, sexenal. Javier Duarte es apenas un arquetipo de la avaricia de tantos que gobiernan un país rico poblado por millones de pobres. Javier Duarte, botón de muestra de cómo una administración puede convertirse en una expoliación. Un gobernador omnipotente que se convierte en un saqueador, hasta hace poco, impune. Durante años, acusado, criticado, exhibido y aún así, intocado. Inmune al magnífico reportaje que el portal Animal Político publicó junto con Mexicanos contra la Corrupción, que detalló cómo lo hizo, cuándo lo hizo, la descripción descrita paso a paso. El gobierno de Veracruz entregando 645 millones de pesos a una red de 73 empresas que resultaron ser apócrifas, con socios también apócrifos, empresas a las cuales se les otorgaba un contrato del gobierno, se les enviaba el dinero y cerraban al día después. Una red de empresas y socios fantasma, gracias a los cuales Duarte y los suyos se embolsaron, estamos hablando de casi 35,000 millones de pesos del erario. El modelo Veracruz, que es también el modelo México. Porque vean cuántos gobernadores están acusados, prófugos o bajo investigación. Ayer tuiteé de broma que quizá la próxima reunión de la CONAGO debería ser en el reclusorio norte. El procedimiento priista para poner a promotores del voto a obtener firmas y crear empresas y asignarles un domicilio fiscal falso y hacerlas ganadoras de licitaciones amañadas y canalizarles millones y cerrarlas después. Y todo esto, lo que no sorprende pero sí indigna, es la ausencia o la indiferencia de la autoridad. Las múltiples veces en las cuales la Auditoría Superior de la Federación durante años detectó irregularidades que nunca fueron sancionadas o frenadas. Las 32 ocasiones en las cuales Duarte fue denunciado ante la PGR, pero no se encontró la evidencia suficiente para tocarlo ni con el pétalo de una investigación.
Y la oposición, también hemos visto en esta coyuntura, con demasiada frecuencia guarda silencio porque ha hecho lo mismo o porque tiene un cálculo electoral más importante que el combate a la corrupción. No sé si vieron el debate entre los candidatos a la gubernatura del Estado de México, que se volvió un concurso de tú eres un corrupto, no, tú eres más corrupto, no, tú eres de corrupto de aquí a la luna, pues tú eres corrupto de aquí a la luna y de regreso. Lo que Javier Duarte hizo y que ahora empezamos a ver lo que la cloaca destapó, no es la regla, es la excepción. Perdón, es exactamente al revés. Es la regla, no es la excepción. Utilizar el poder político para el enriquecimiento personal, convertir a la democracia en una cleptocracia, aprovechar el paso por el gobierno para robar a ustedes que lo financian, porque así es de simple y de sencillo. El PRI está acostumbrado a robar y la ciudadanía está acostumbrada a que lo haga. México fue la cuna de la dictadura perfecta y ahora es la sede del pillaje perfecto. Tiene razón Edgardo Buscaglia cuando dice que el crimen más organizado en México está en el gobierno. En los gobernadores, en los secretarios de Estado, muchas veces en los presidentes municipales, en los innombrables que permitieron las 2 fugas del Chapo, en los múltiples acusados y luego absueltos misteriosamente, o cuando los aprenden es por el FBI que se ha convertido en nuestra PGR. Por eso nos sorprende que Duarte haya sido impune durante tanto tiempo, porque a los ladrones mexicanos la justicia no los persigue, los protege, hasta que se vuelve indispensable perseguirlos por razones políticas o electorales. Ustedes tienen derecho a saber cuánto dinero desvió Duarte, quiénes fueron sus cómplices, cómo operó el modelo Veracruz, cómo operó el modelo Coahuila, cómo operó el modelo Quintana Roo, cómo operó el modelo Chihuahua. Y tienen derecho a saber qué se va a hacer para evitar que ese modelo se mimetice a lo largo del país. Porque hoy estamos pensando ya en los candidatos presidenciales, no en las preguntas estructurales, no en los problemas sistémicos, sino ¿por quién vamos a votar? Ahí está Margarita Zavala, digna, intachable, irreprochable, siempre con la palabra precisa, el gesto perfecto, el tono adecuado, siempre con la sensibilidad que a su esposo parecía faltarle con tanta frecuencia. Por ello, el respeto merecido, los aplausos a lo largo del gobierno calderonista, la aprobación personal que Margarita se ha ganado gracias a su discreción, la esposa discreta, la esposa leal, The Good Wife, como la serie de televisión del mismo nombre. Pero esa postura de lealtad incondicional hacia su esposo es precisamente lo que hace tan complicada su candidatura presidencial. Por lo que sabía y calló, por lo que permitió que pasara y pasó, ella no es una simple candidata cualquiera que proviene de un pasado de tabula rasa. Ella fue colaboradora, colega, coconspiradora de la administración de Felipe Calderón. Escuchó, aconsejó y aplaudió. No fue una simple espectadora. Es demasiado inteligente para hacerlo. Pero al no serlo, le corresponden también los cuestionamientos y las críticas. Desde una percha privilegiada presenció el inicio de una guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado que ha producido más de 130,000 muertos y más de 31,000 desaparecidos. Vio cómo su esposo, a pesar de lo prometido en la campaña, avaló la impunidad para Mario Marín, el gober precioso, porque necesitaba el apoyo priista en el Congreso. Vio la operación de Estado instrumentada
en la Suprema Corte para salvarle el pellejo a Juan Molinar, luego de la responsabilidad política y administrativa que tuvo en la tragedia de la guardería ABC. Vio cómo Genaro García Luna y Televisa montaron un montaje en el caso de Florence Cassé, violando todos los lineamientos del debido proceso. Vio cómo el gobierno de Felipe Calderón salió en defensa de Juan Camilo Muriño y negó el conflicto de interés en el cual había incurrido, firmando contratos que beneficiaban a su familia cuando era presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Vio cómo la alianza política y electoral con el Bester Gordillo empoderó a un sindicato rapaz, saboteando la reforma educativa en ciernes. Vio todo esto y cayó. Y de ahí la pregunta que ustedes tienen derecho a saber. ¿Guardó silencio ante esto por lealtad o porque estaba de acuerdo? Porque si no estaba de acuerdo, ha llegado el momento de deslindarse, de independizarse, de marcar su propia posición y no simplemente mimetizar la de su esposo, de explicar por qué y para qué quiere la presidencia. Porque si no lo hace, el simple lema de dignificar a la política, pues el calderonismo tuvo la oportunidad de hacerlo y perdió la presidencia. Si no se define en torno a los grandes errores de Felipe Calderón, ofrecerá una candidatura facsimilar a la de su esposo. Y recordémoslo, fue un gobierno cuyo fracaso quedó consagrado en la entrega de la banda presidencial al PRI. Entonces, para ganar y gobernar exitosamente no van a bastar la prudencia, ni la amabilidad, ni el tacto, ni el rebozo. A Margarita le hace falta una visión de país que genere fuego en la panza, indignación con el statu quo, confianza en políticas públicas novedosas capaces de sacudir a este país desilusionado, desencantado. Y eso no se va a lograr con lo que hemos visto hasta el momento, propuestas pequeñas, poco audaces, poco imaginativas. Si quiere trascender, ojalá aprendiera de Alicia Florrick, la protagonista de The Good Wife. No sé si vieron el último capítulo de la serie. No le importó ser una buena esposa, prefirió ganar. Ustedes tienen derecho a saber cómo encarará Margarita Zavala los legados aún presentes de la guerra que su esposo inició. ¿Cómo evitará la militarización del país? ¿Cómo formará policías? ¿Cómo evitará que el PAN se corrompa y mimetice al PRI como ya lo ha hecho en muchos estados? Y he ahí a padres en la cárcel. Volteemos la mirada ahora a quien es visto como la esperanza para muchos, el que ofrece transitar de la república rencorosa a la república amorosa, del puño alzado a la mano extendida, del Mesías tropical al moderado presidencial. Así parece transitar Andrés Manuel López Obrador estos días. Así intenta posicionarse, reivindicarse, ya no como el provocador que incendia la pradera, sino como el moderador, el moderado que promete apagarlo. Ya no como el rebelde que manda al diablo a las instituciones, sino como el realista que busca reivindicar su función. El predicador le está cediendo el paso al conciliador. El líder social nos dice que quiere ser político profesional. Y todo esto sería bueno si fuera señal de aprendizaje político. Si el viraje demostrara que López Obrador finalmente reconoce las decisiones equívocas que tomó desde el 2006. El maximalismo López Obradorista que provocó una diáspora hacia el gradualismo calderonista, por los temores que su temperamento incitó, por el rechazo de los votantes moderados que produjo, porque al actuar como lo hizo, con la toma de Reforma y la presidencia legítima y el resentimiento hecho política,
La fuerza que encabezó resucitó todos los estereotipos que pensábamos superados sobre la izquierda. El PRD y después Morena como partido de los rabiosos y los recalcitrantes, una izquierda ignoscible y por lo tanto inelegible. Quizá ya en esta tercera contienda, ya en el tercer intento, las condiciones y él han cambiado. El que fuera un peligro para México ahora se erige como el único que puede salvarlo, apaciguarlo, reconciliarlo. Ahora busca deslizarse hacia el centro del espectro político para encabezar, ahora sí, una candidatura exitosa, lo cual requeriría comprender que el proyecto de nación que ha ofrecido es demasiado estrecho, demasiado excluyente, demasiado monocromático, que si desea gobernar no puede ser solo para los pobres. También tiene que decir qué va a hacer por las clases medias, por la movilidad social, por el crecimiento económico, crear riqueza y sí distribuirla. Y eso entrañaría la transformación del agravio histórico en propuesta práctica, la reinvención del resentimiento en planteamiento, el combate a la desigualdad con medidas para asegurar la prosperidad. Y acabo de leer su libro y les puedo decir que las respuestas a estas preguntas no están ahí. Hacer política de izquierda moderna requeriría tender puentes, modernizarse, pluralizarse, pensar en un gabinete y en un equipo de los mejores y no solo de los incondicionales. Mirar mucho más allá del pequeño círculo que lo rodea y que está formado por muchos impresentables. Implicaría ofrecer recetas convincentes y no solo ocurrencias impulsivas. Y tendría que dejar atrás el discurso de la confrontación constante y la división incesante. Por ello, si López Obrador quiere reinventarse, va a tener que pensar en algo que vaya más allá de simplemente hablar de derrumbar al sistema, sacar al PRIAN, denostar. Una agenda que atienda los agravios en vez de solo atizarlos, que plantee políticas públicas y no solo posiciones morales. La agenda de un candidato y un equipo que actúan para, sí, reconciliar y modernizar al país, no al revés. Y ustedes tienen derecho a saber en qué exactamente Morena se diferencia de otros partidos. ¿Cómo combatirá la corrupción, a la cual, como hemos visto con los videos de esta semana, no es inmune? En el libro López Obrador dice que la corrupción se combate barriendo las escaleras de arriba para abajo y que bastará con su ejemplo para acabar con ella. Pues lo que ha ocurrido con la diputada en Veracruz es ejemplo claro de que no es así, que no basta con el ejemplo de una sola persona, sino con la construcción de instituciones, mecanismos de fiscalización que combatan a la corrupción. Tienen derecho a saber si la candidata de Morena al Estado de México descontó ilegalmente 10% de la nómina de los empleados del municipio que gobernó para desviarlos a actividades políticas. Tienen derecho a saber cómo gasta López Obrador el dinero que recibe. Y ante estas interrogantes y la dificultad que tenemos como ciudadanos en que las respondan, sé que muchas veces dan ganas de tirar la toalla, de darnos por vencidos, de abandonar el ring, declarar que el país no tiene remedio, ni solución, ni horizonte, ni salida. La solución reside en limpiar nuestra propia casa. La corrupción no es un problema exclusivo de México, pero la impunidad sí. Con daños crecientes, paralizantes, hoy la corrupción es el principal obstáculo para la competitividad del país. Lleva a que quienes gobiernan gasten más dinero en carreteras, segundos pisos,
proyectos de construcción que son los más opacos y los más propensos al cochupo. Basta con ver OHL y el circuito exterior mexiquense. La corrupción lleva al descrédito de las instituciones supuestamente encargadas de prevenirla. Alce la mano la persona que crea aquí en la exoneración que hizo Virgilio Andrade al presidente y a la primera dama y a Luis Videgaray por sus casas. La persona que hoy crea en la Secretaría de la Función Pública. No veo una sola mano alzada. La corrupción lleva a decisiones de inversión que no buscan beneficio social o rentabilidad, sino extracción de rentas a ustedes. La corrupción distorsiona la economía al impedir la innovación y la competencia. A ver, alguien, dígame, ¿qué innovación empresarial ha hecho Teléfonos de México desde su privatización hace más de 20 años? No hay una sola mano alzada que me responda a la pregunta porque no hay una sola innovación técnica de Teléfonos de México. ¿En qué encarnación del iPhone vamos? En el 7. Y cuando salga el 8, va a ser un teléfono que seguramente en su tiempo libre raye zanahorias y dé masajes faciales. Porque mientras yo estoy hablando aquí, los ingenieros en Apple están innovando. ¿Y por qué están innovando? Porque hay competencia y porque el gobierno obliga a que la haya. Cuando hay corrupción y cuatitud, eso no se da. La corrupción disminuye la disposición empresarial a asumir riesgos, a innovar, ya que importa más a quién conoces y qué contrato consigues que cuán talentoso eres. La corrupción ha convertido a México en un país de cloacas. La tranza es el enemigo público número 1, el mayor lastre para el despegue económico de nuestro país. Y hoy, gracias a Duarte, la cloaca destapada de la Casa Blanca, la Casa de Ixtapan de la Sal y tantas otras, el tema de la corrupción está en la agenda. Pero apenas comenzamos un largo trecho de renovación institucional para dejar de ser el país que hemos sido. Estamos muy lejos de Brasil, donde escándalos de corrupción han llevado a la destitución de una presidenta y al encarcelamiento de múltiples legisladores. Estamos lejos de España, lejos de Guatemala, donde un presidente cayó por corrupto. El World Justice Project publica un índice comparativo sobre Estado de Derecho. Los resultados salieron apenas hace unos meses y para México son desoladores. Caímos 9 lugares. Estamos en el lugar 88 de 113 países, por abajo de Burkina Faso, Zambia, Tanzania e Irán. Y los peores indicadores tienen que ver con corrupción y justicia penal, con mediciones sobre la mordida, el uso indebido del puesto público, la asignación privada de recursos públicos. México reprobado en cada rubro por lo que no logra reformar y por razones ampliamente conocidas, una clase política que no quiere perder los privilegios acumulados y la impunidad garantizada. El pacto de impunidad reflejado en esta semana, cuando el Congreso declara que no habrá juicio político para Emilio Lozoya, ni siquiera una investigación a pesar de que aparecen expedientes de Odebrecht habiendo solicitado un soborno de $5 millones. Exonerado porque como ya no es funcionario público, pues no hay juicio político. Y la PGR guarda silencio y Pemex archiva los contratos con Odebrecht por 5 años. Hay un sistema nacional anticorrupción que arranca lentamente y va a requerir autonomía real de sus fiscales para no ser solo un cambio de membrete institucional. Vemos un sistema judicial podrido que no logra adaptarse a las exigencias y requerimientos del tránsito hacia la oralidad.
nuevos sistemas que todavía encubren viejos vicios. Y más grave aún, una sociedad anestesiada, para la cual estas heridas no duelen lo que deberían. Y estoy aquí para decirles que tienen no solo derecho a saber, sino la obligación de exigir. No exigimos lo necesario como para que la presión desde abajo funcione. Y si no hay esa presión desde abajo, los expedientes se van a ir acumulando porque demasiados creen que al fin y al cabo es un problema cultural, ¿o no? El propio presidente lo ha dicho. Pero esta forma de pensar y de justificar es profundamente dañina, porque sugiere que México es corrupto por tradición, por usos y costumbres, por ADN, por historia. Entonces sí, el problema no tiene remedio. El último que se vaya, que apague la luz. El problema entonces no tiene responsables identificables ni remedios institucionales. Decir que en México la corrupción es culpa de todos le otorga la misma equivalencia moral al conflicto de interés de la Casa Blanca que a la familia colgada del diablito de luz. Como todos son igualmente malos, lo malo no puede identificarse ni combatirse más que apelando a la decencia social y al regreso de una sociedad con valores, como lo pide el presidente. Pero como decía James Madison, si los hombres fueran ángeles, no sería necesario el gobierno. La raíz de la corrupción en México, tanto del gobierno como de la población, no es cultural, sino institucional. No es de hábitos, sino de incentivos. No se trata de lo que la sociedad permite, sino de lo que la autoridad no sanciona. Los de abajo son corruptos y toleran la corrupción porque los de arriba han creado leyes para permitirla, para hacerla una condición sine qua non, para que este sistema funcione, para que este sistema de cuatitud sobreviva. El Estado depredador crea una sociedad depredadora. Un Estado que viola las leyes produce ciudadanos que las desobedecen, no al revés. Porque, ¿qué pasaría si el contratista, Juan Armando Hinojosa, que se valió del tráfico de influencias para conseguir contratos, hubiera acabado en la cárcel junto con su cómplice, el presidente de la República? ¿Qué pasaría si la Casa Blanca hubiera llevado a la inhabilitación del Grupo IGA para participar en licitaciones por 10 años? ¿Qué pasaría si el corrupto lo perdiera todo? El combate a la corrupción no transita por el exhorto moral y el pedirles a ustedes que sean ángeles. Necesariamente tiene que pasar por una renovación institucional que entrañe fiscales autónomos y no fiscales carnales como nuestro actual procurador, ex abogado del PRI. Y el Sistema Nacional Anticorrupción es un primer paso para desnormalizar lo que tantos hacen y pocos pagan. Pero va a requerir, insisto, un fiscal autónomo, un comité de participación ciudadana con recursos, con músculo, un presupuesto suficiente, tribunales especializados y, más importante que todo, presión pública para que todos estos nombramientos y procedimientos ocurran. Porque de lo contrario, Peña Nieto y los suyos habrán triunfado, haciéndonos creer que todos somos tan corruptos como quienes nos gobiernan. Ustedes tienen derecho a saber quiénes han cometido actos de corrupción, desde los peces gordos hasta los charales, y cómo van a ser sancionados a todos los niveles. Entonces, para concluir, no son tiempos de salvadores providenciales ni de izquierdas corrompidas o conservadoras,
ni de esposas amables y respetadas de expresidentes, pero cuyo gobierno sería una versión facsimilar de lo que ya vivimos. Como me dijo un amigo sabio, son tiempos de ciudadanos, de rebeldes, de mujeres, de movimientos en contra del statu quo. Son tiempos de ideas innovadoras para encarar los 3 temas de nuestro tiempo: el crecimiento, la corrupción, la ciudadanización. Son tiempos de saber que todo lo público nos concierne y todo lo público es algo sobre lo cual tenemos derecho a saber. Y habrá que prepararse en estos años para la incertidumbre. Contemple con paciencia, con visión. Ojalá pudiéramos reunir en estos tiempos de crisis, en lugar de sentarnos a discutir por quién votar, sentar a las mejores mentes de este país a la mesa, porque la coyuntura es muy grave, como lo fue en el 94, después del asesinato de Colosio, el levantamiento zapatista. La inestabilidad llevó a la unidad, la polarización llevó a la negociación, las rencillas partidistas y las peleas por el poder importaron menos que cómo sentarnos para ver la manera de salir del hoyo. Al borde del precipicio surgieron los pactos fundacionales que hicieron posible la transición democrática. Y hoy, por Trump, por la corrupción, por el modus operandi del PRI, las circunstancias son más apremiantes y más amenazantes. El peligro es mayor y la clase política es peor. Entonces sí son tiempos de definiciones y de pruebas. Son tiempos de descubrir quiénes son los verdaderos patriotas y quiénes son simplemente oportunistas. Ojalá que esta coyuntura, ante Trump y ante el contexto global, entendamos que la reacción que México debe tener transita por el país que queremos ser. El que se une en torno a un modelo de desarrollo económico abocado a crecer, competir, educar, transparentar y democratizar, o que aquel que en aras de la unidad ficticia recrea el patrón histórico que nos coloca en una posición desfavorable siempre. El modelo mexicano basado en la extracción por encima de la inclusión, el rentismo por encima de la innovación, la cuatitud que se reparte el pastel en vez de hacerlo más grande, la corrupción que corroe todo lo que toca, consumiendo el 9% del Producto Interno Bruto. Nos preocupamos por el muro de Trump, cuando ahí están los verdaderos muros, colocados por Slim y sus monopolios, edificados por Videgaray y su casa en Malinalco, construidos por el capitalismo de cuates y los partidos políticos que se nutren de él. Ese muro mental, ese es el que nos retrasa. Entonces sí, ojalá que haya reflexión y unidad, pero en torno al país que a golpes, los golpes de este tiempo, nos obliguen a crear. Unidad, sí, pero unidad para exigir transparencia en el gasto público y un consejo fiscal, luego del gasolinazo. Unidad alrededor en la reducción en 50% al financiamiento público a los partidos. Unidad en torno al combate a la corrupción y no a la simulación. Unidad en torno a la creación de un Estado de Derecho que no incluya a fiscales carnales o procuradores a modo. Unidad y apoyo a una clase política dispuesta a reformarse a sí misma y no solo protegerse a sí misma. Porque desde afuera Trump nos patea y nos humilla, pero podemos resistir si somos patriotas verdaderos. Pero los patriotas verdaderos son aquellos que defienden a su país de extraños enemigos y también de malos gobiernos. Entonces, contribuyamos
con el derecho y la exigencia a saber, al debate honesto, enérgico, punzante que debemos y nos merecemos tener como país. Motivados por una frase de Havel que resuena desde que la leí, la habilidad de hacer algo porque es bueno y no solo porque vaya a triunfar. La oportunidad de cargar y defender y expandir lo que hemos logrado desde abajo, que no es poco. Más mexicanos caminando con la espalda erguida, con la columna vertebral fortalecida, con la dignidad recobrada, tan solo porque exigen lo que antes jamás hubieran pensado posible. El INAI, la Ley 3 de 3, el Sistema Nacional Anticorrupción, el movimiento Sin Voto No Hay Dinero, el matrimonio igualitario, el periodismo independiente, el movimiento Yo Soy 132. Esos logros modestos, indirectos, de largo plazo, que van cambiando cómo se ejerce el poder en este México maltrecho. Los logros de nuestro tiempo. Ahí los invito a estar parados, defendiéndolos, mientras vamos por más. Muchas gracias. Damos inicio con la ronda de preguntas y respuestas. Les recordamos que las preguntas serán solamente de las personas que lo pasaron a través de la tarjeta. La realidad plasmada en esta charla está más allá. A ver, perdón. Quiero cambiar un poco la dinámica si los organizadores no tienen problema, porque no me gusta este sistema, es muy impersonal. Preferiría que se pararan, alzaran la mano y me dijeran quiénes son y empecemos un diálogo, ¿sí? Ok, entonces, adelante. Sí. Buenas tardes, gracias. Felicidades definitivamente por la concientización. Eva Castillo, y mi pregunta es, según su opinión, ¿cuál es la postura o cómo un ciudadano puede conseguir que Enrique Peña Nieto sea destituido después de que no se ha logrado con firmas, no se ha logrado con el artículo 39, ni tampoco se ha logrado por medio de demandas legales? El problema es que nuestra Constitución no contempla la destitución de un presidente más que con un fraseo ambiguo de, no sé exactamente qué dice, es delitos a la nación, no sé cómo está fraseado, pero es de una forma tan poco clara que hace inviable la destitución como existe en otros países. Y una de las cosas que se criticó cuando se debatió el Sistema Nacional Anticorrupción fue precisamente que no se modificara la Constitución, que deja básicamente intocable al presidente. Entonces, por más firmas que recolectemos, por más presión pública que haya, no veo viable esa propuesta. Es un escenario posible, pero muy alejado de la realidad. Sería pues lo que ocurrió en Guatemala o lo que ocurrió en Ucrania o lo que está ocurriendo hoy en Venezuela, donde la gente sale a la calle de manera tan masiva esperando derrocar al gobierno. No veo en la sociedad civil mexicana esa capacidad de resistencia o de movilización día tras día. Yo lo que esperaría, y a lo cual convocaría y empujaría, es que fuera posible juzgar a presidentes después de que su periodo haya terminado, como estamos viendo hoy en Argentina, como estamos viendo hoy en Brasil,
y que las irregularidades o la franca corrupción de la Casa Blanca, más otras cloacas que seguramente no hemos ni siquiera destapado, permitan que sea juzgado por instancias internacionales o por un sistema nacional anticorrupción que eventualmente sea modificado para que eso sea posible. Sí. Buenas tardes, acá de este lado. Gracias. Mi nombre es Sergio Roberts, soy presidente del Congreso Ciudadano Baja California Sur, Visión 2050. Somos una agrupación de ciudadanos sudcalifornianos que actuamos de manera paralela al Congreso del Estado, el formal, de políticos o que se dicen políticos y que no representan a nadie, que legislan a modo del gobierno del Estado sin pensar en la ciudadanía en todos los temas del Estado. Mi pregunta es, para cambiar este sistema político en general en el país, ¿qué es lo que debemos hacer? Porque el sistema actual es un sistema inoperante que nos ha llevado a la pobreza en un México rico y lleno de pobres. Entonces, ¿cómo hacer para desaparecer este partido y crear un nuevo sistema de gobierno, como lo hizo en 2 días el presidente del Perú, donde los corruptos se van a la cárcel, donde no se simula esa ley anticorrupción con procuradores a modo del presidente Peña y su gabinete para blindarse contra una acusación y el delito de robo, que es lo que nos ha hecho a todos los mexicanos? Bueno, a ver, ¿por qué? O sea, lo que usted describe que ocurre aquí es algo que se reproduce a lo largo del país. Hay una profunda desconexión entre como la clase política y la ciudadanía. Cuando les pregunté que quién era su diputado, solo 30 personas alzaron la mano. ¿Y por qué no saben el nombre de la persona por la cual votaron hace apenas, bueno, ¿cuándo fue la última elección para el Congreso? Sí, porque esa persona, en el momento en el cual votaron por ella o él, no ha vuelto a aparecer en su distrito, no tiene por qué hacerlo, no tiene por qué rendir cuentas, porque de cualquier manera permanecerá en el poder, porque recibirá su sueldo, aunque vote o no vote, aparezca, no se aparezca. Hemos creado un sistema perverso de rotación de élites impunes y eso es producto de más de 70 años de no reelección. O sea, yo sé que muchos escuchan la palabra reelección y se les paran los pelos de punta, indoctrinados por sus libros de texto gratuito, a pensar que es malo. Pues si fuera tan malo, ¿por qué existen todas las democracias del mundo, excepto en México? Pues entra en vigor en el 2018 y se vuelve un instrumento para sancionar a quienes no cumplen. ¿Quiénes están vigilantes de la labor de su Congreso local? Porque también los buenos gobiernos se construyen a base de buenos ciudadanos y solo los exigentes y los vigilantes lo son. En el libro que escribí hace unos años, El País de Uno, daba un decálogo de cómo ser buen ciudadano y una de las propuestas era volverse la conciencia crítica, hacerle marcaje personal a su diputado, averiguar dónde está, qué hace, cómo vota, cuántas personas tienen su staff, cómo ejerce el presupuesto y denunciarlo diariamente si no cumple. A través de una métrica, ahora las redes sociales se vuelven una fórmula democrática de vigilancia del poder. Entonces, me parece que el sistema va a cambiar en la medida en la cual los afectados exijan que cambie, porque desde la perspectiva de su diputado local o federal, ¿cuál es el incentivo para modificar al sistema? 0, porque para ellos funciona
de maravilla, no hay mejor puesto sobre el planeta que ser un político mexicano. Carretadas de dinero público, cero rendición de cuentas, y no ha habido reelección, pero si hay trampolín, saltan de un puesto al otro, la Cámara de Diputados al Senado, luego un Congreso local, de regreso a la Cámara de Diputados. ¿Cuántas veces ha sido diputado o senador Emilio Gamboa o Manlio Fabio Beltrones? Entonces utilicen la reelección para sacarlos del poder y castigarlos y ejercer una vigilancia ciudadana cotidiana sobre ese sistema, porque solo la presión desde abajo va a hacer que logremos la transformación de las reglas. O sea, cuando yo hablo de la importancia del fiscal autónomo, ¿cuántos de ustedes están siguiendo este debate en el Senado? ¿Cuántos saben que se va a requerir cambiar la Constitución para que Raúl Cervantes no se quede ahí 9 años en el poder protegiendo a sus cuates? O sea, hay que leer, informarse, estar atentos, seguirme en Twitter, que además es muy divertido porque siempre me peleo con quienes me critican y contesto y tiendo a ser bastante aguerrida. Entonces no solo es proveer información, también les aseguro entretenimiento. No seguirme solo a mí, o sea, seguir Animal Político, seguir Sin Embargo, escuchar a Carmen Aristegui, informarse sobre lo que pasa en su país. Decía Fernando Savater que el ciudadano preferido del poder es el idiota. El que dice, no, pues, ¿para qué me intereso en la cosa pública? ¿Para qué participo si mi involucramiento no va a servir de nada? Pues los idiotas gobiernan porque otros idiotas los eligen. Y ha llegado el momento de dejar de serlo. Buenas noches, bienvenida a La Paz. Mi nombre es Imer, soy maestro de bachillerato y todavía no puedo creer que estoy frente a usted. La verdad, admiro mucho su historial, su trabajo. Como docente se lo digo porque soy un ávido lector de El País de Uno, y uno de los 10 puntos que da usted para cambiar este país y que los jóvenes lo pueden hacer es lo que acaba de decir, justamente estar más informados. Y por eso me da más valor y orgullo estar con el micrófono, porque vengo acompañado de mis alumnos de bachillerato, interesados en los temas de política nacional, porque ellos quieren otro futuro también, que están aquí también acompañándonos. Y mi pregunta para usted, Denise Dresser, es: usted acaba de dar una exquisita descripción de la fotografía de la realidad mexicana, de la política mexicana, del gobierno, de las políticas de gobierno, de los procesos de corrupción, de los presidenciables también. Mi pregunta es entonces, si Margarita Zavala, con el historial que todos sabemos y que usted lo ha descrito muy bien, si Andrés Manuel López Obrador, si el trabajo del PRI en general y que tiene pocas o nulas posibilidades para la elección del 2018, que ya está a la vuelta de la esquina, mi pregunta para ustedes, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para México? Ya estamos hartos. ¿A quién o a quiénes tenemos entonces que elegir en 2018 para dar un nuevo rumbo, sabiendo que nosotros ponemos de nuestra parte, pero la realidad es que las elecciones vienen el próximo año? ¿Qué dice Denise Dresser? A ver, odio la pregunta. O sea, usted en lo personal me cae muy bien y que gracias por haber traído a sus alumnos, me conmueve. Pero ¿por qué odio la pregunta? Porque es la pregunta equivocada. La pregunta no es por quién debemos votar, y menos preguntármelo a mí, porque yo no vengo aquí como salvadora providencial para decirles qué hacer como cualquier otro político. Yo vengo aquí a promover la inteligencia libre y el cuestionamiento a los problemas sistémicos. O sea, yo podría decirles, voten por la Madre Teresa de Calcuta, y acabaría al final del sexenio, si no modificamos este sistema, con una Casa Blanca y con corrupción en su nuevo partido. Porque los incentivos institucionales y la falta de contrapesos y las reglas que permiten la opacidad y la falta de autonomía de los procuradores y de los peritos y de los fiscales sigue ahí. Si no modificamos eso,
Si no construimos policías, si no desmilitarizamos, si no creamos fiscales autónomos, si no hay mejor fiscalización de los partidos, todo eso. No importa a quién elijamos, al final del sexenio el resultado va a ser tan desilusionador como los que hemos vivido desde la democratización y la alternancia en el año 2000. Entonces las preguntas tienen que ser no por quién votar, sino qué le exigimos a cada uno de esos candidatos para que se comprometan con el cambio sistémico. Y yo lo que odio de los candidatos en este momento, de sus seguidores, es que desde este momento nos exijan la incondicionalidad. Ya decídete. Es que si no estás con López Obrador, vas a sabotear la posibilidad de la izquierda unida. No, perdón, yo como ciudadana tengo el derecho a que me convenzan. Y que me convenzan hasta el día de depositar mi voto en la urna. Y si no me convencen, voy a anular mi voto. Y ojalá, hoy en la Cámara de Diputados se estaba discutiendo la iniciativa de Pedro Kumamoto, que se llama Sin dinero no hay voto, en el cual se buscaba vincular el financiamiento a los partidos, al voto real, y no solo al padrón. O sea, el problema de que esté vinculado al padrón es que cada vez que alguien ingresa al padrón aumenta de manera, por fórmula matemática, el dinero que se le da a los partidos. Pedro buscaba también la reducción en el financiamiento público a los partidos y que el voto nulo tuviera validez legal, que se contara como voto válido para que sirviera de protesta. Entonces, yo he hecho una breve auscultación de los candidatos con sus vicios y sus virtudes. Falta más de un año para la elección. Ese mismo tipo de escrutinio deberían estarlo haciendo ustedes, y para cada candidato que se presente aquí, ha presentado su 3 de 3, responde. Yo puse un par de preguntas sobre la mesa, pero lo que veo en los rallies de los candidatos, con demasiada frecuencia, personas que aplauden, vociferan, quieren tomarse la foto, la selfie. O sea, ¿qué pasaría si estuviera aquí? A ver, ¿quién les gusta? Enrique Peña Nieto, tan criticado por todos, con entre 6 y 8% de aprobación. Pero ¿qué le pasa en mítines políticos? Nadie se para y le dice: oiga, señor presidente, explíqueme qué entiende por conflicto de interés y por qué la Casa Blanca no lo fue. Al contrario, se haría una larguísima cola de personas que querrían tomarse la foto con él. Y muchas mujeres sentadas aquí gritarían, como lo hicieron en los mítines de campaña: Peña Nieto bombón, te quiero en mi colchón. O sea, si tenemos malos candidatos, es porque también somos malos ciudadanos y no les exigimos lo suficiente. Ni los medios, ni en los rallies, ni en los mítines, ni en la prensa. Y al no exigirles, permitimos que evadan, que mientan, que obstaculicen, que ofusquen, y por eso acabamos con candidatos que luego son miembros del gobierno, que tienen casas blancas y conflictos de interés, y casas en Miami, y aviones particulares, y larguísimas colas que les pisen y muchos esqueletos en el closet. Entonces, no me pregunten por quién votar, pregúntenme cómo hacemos los cambios sistémicos que lleven a la transparencia, a la democratización, a la participación y al combate verdadero a la corrupción, y no a estar simulando con reformas a medias que solo van pateando la lata hacia adelante sexenio tras sexenio. Muy buenas noches. Tanto gusto. Pues tengo una pregunta a usted que
la admiro mucho. De hecho, ayer la estaba viendo en Foro TV y me parece genial su forma de hablar. ¿Vio cuando me di de topes contra la mesa? Sí, o sea... Porque no, es que lo quiero compartir. Sí. Me pregunta Leo Zuckerman que cuál es mi opinión del debate entre los candidatos del Estado de México y le dije, es que te lo tengo que enseñar. Si esos son nuestros candidatos, pues ojalá que el gobernador del Estado de México sea Javier Solórzano, el moderador. De verdad, admiro mucho la forma en la que usted cautiva tanto a una audiencia con su forma de hablar. Bueno, mi pregunta es, sabemos que estudiar nos da herramientas para poder, pues, administrar y tener un buen gobierno. Pero también sabemos que hay muchos líderes políticos ahorita en México que no han estudiado tanto. Aún así, tienen los puestos que tienen. Pero también sabemos que hay mucha gente culta que ha estudiado muchísimo, pero que, o sea, llegan al poder y no, o sea, no son tan eficientes como pensaríamos que serían. Entonces, ¿cuál sería la solución para México? O sea, supongamos que llega alguien ideal. ¿Cuál sería el candidato ideal y el presidente? ¿Qué tendría que hacer? No, es que regreso a mi punto anterior. No es una cuestión de personas, es de instituciones. Y regreso a la cita de Madison, si los hombres fueran ángeles no sería necesario el gobierno. O sea, el problema de la institucionalidad mexicana es que Lincoln hablaba de cómo los hombres tienen sobre los hombros a sus mejores ángeles y a sus peores demonios. Cuando el gobierno es bueno, cuando la institucionalidad es sólida, obliga a los presidentes a escuchar a sus mejores ángeles, porque si no serán castigados por sus procuradores, por los jueces, por las cortes. Lo estamos viendo ahora en el caso de Donald Trump, que escucha a sus peores demonios y están activándose los contrapesos de la institucionalidad en Estados Unidos lentamente. Los jueces que le tumban el travel ban para impedir que sirios e iraquíes entraran a Estados Unidos, los jueces, el Congreso que le dice no te vamos a dar dinero para el muro, los medios que están sacando los lazos de sus subalternos con los rusos y el probable espionaje que se dio y la intervención rusa en la elección. No basta con elegir a hombres buenos que ante la falta de contrapesos tienen todos los incentivos para volverse malos. Y no basta con elegir a quienes pensamos que son inteligentes si esa inteligencia no va acompañada de contrapesos que lleven a que tomen decisiones en nombre del interés público. Yo sé que habrá personas aquí que admiren a Carlos Salinas. Muchos dicen, brillante, el más inteligente. Pues sí, pero no nos bastó, porque tenía una inteligencia perversa, una inteligencia amoral, una inteligencia que llevó a que algunas reformas de gran envergadura, ahora estamos padeciendo las consecuencias de su mala instrumentación por la cuatitud y el capitalismo de cuates que él instauró y del cual no nos hemos logrado deshacer. Entonces, si no construimos instituciones eficaces, insisto, podríamos elegir al candidato idóneo y se volvería el presidente desilusionante. Recuerden cuántos le gritaron a Vicente Fox la noche de su elección. No nos falles, le gritaron en el Zócalo, no, en el Ángel de la Independencia. Y todos quedamos sorprendidos cuando nos falló. Pues tenía todo en contra. No, o sea, aunque hubiera querido, ¿qué tenía? Un Congreso dividido, tenía una Auditoría Superior de la Federación que no podía auditar en tiempo real, o sea, él con muchos defectos personales, bueno, haberse casado con Marta Sagún, quizá el principal,
pero no, la institucionalidad del país no le ayudó. O sea, nos centramos durante años en las reglas electorales, la alternancia, el INE, y no nos centramos en cómo crear instituciones democráticas que funcionen, que tienen que ver básicamente con la procuración de justicia y Estado de Derecho. Y esa es la pata que le falta a nuestra mesa, y por eso la mesa constantemente se ladea. Una última pregunta. Buenas noches, maestra. Bienvenida a este hermoso puerto de ilusión. No sabe la gran satisfacción y felicidad que sentí ayer a la 1 de la noche que descubrí que usted venía a La Paz mientras hacía un proyecto escolar. Mi nombre es Alexis y soy participante de algunos concursos de oratoria y debate, y quiero mencionar que hemos ocupado su libro El País de Uno en varias ocasiones para fomentar argumentos. Y ya estoy a punto de sacar otro. Lo estaremos esperando con mucho gusto. Mi pregunta aquí es, ¿cuál es el primer paso para un verdadero proceso anticorrupción y cómo nosotros los jóvenes lo podemos apoyar para que sea todo un éxito? Bueno, mañana va a estar aquí hablándoles Eduardo Bojorquez, no sé si está sentado en el auditorio o si vino, pero él es uno de los artífices del Sistema Nacional Anticorrupción. Él sabe los pasos y comentábamos ahora en el trayecto del aeropuerto la dificultad en la instrumentación de un sistema que la clase política se empeña en sabotear. Según la legislación que se creó, el presidente tenía que someter, creo que son 16 candidatos a ser magistrados, o sea, jueces anticorrupción, básicamente, en el área administrativa. Está a punto de acabarse el periodo legislativo, propuso la lista ayer y ninguno de los perfiles tiene experiencia en temas del combate a la corrupción. Pero esto no lo sabe la sociedad civil, de ahí mi insistencia a que se informen sobre lo que está ocurriendo. Ya los organismos civiles que participaron en la construcción del sistema sacaron sendos comunicados. El Comité de Participación Ciudadana salió a decir, este no debe ser el proceso. Este proceso atrabancado, rápido, en el cual los perfiles no cumplen con la idoneidad. Entonces, les pido que mañana que esté Eduardo, le hagan esa pregunta y estén muy vigilantes, muy atentos de lo que está pasando, porque la sociedad civil está haciendo su trabajo. La sociedad civil creó básicamente esta legislación, incluyendo el fiscal anticorrupción, el cual pues no va a poder funcionar si depende de un procurador general que es un fiscal carnal. Si no se le dota de autonomía a la que va a ser Fiscalía General, pues esto de la justicia selectiva, arbitraria, se va a seguir perpetuando. O sea, en una semana podemos celebrar que atrapan a Duarte, pero en la misma semana exoneran a Lozoya y archivan los expedientes de Odebrecht. O sea, la justicia de esa manera no es justicia. Es priistas persiguiendo a priistas que dieron dinero a priistas para campañas priistas para elegir a priistas. Y así no se puede. Muchas gracias por escucharme. Gracias. Muchas gracias. Doy las gracias por este maravilloso día en el Congreso Ciudades Más Humanas, donde nos vamos con la intención que llegamos más motivados, más entusiastas, sumándonos al esfuerzo que ustedes, Denise, hacen a nivel nacional. Ustedes están haciendo por nuestro país y aquí habemos muchos y muchas que queremos hacer por la paz, aprendiendo de ustedes, y espero que el reto nos sea, el camino nos sea más fácil con toda la guía que nos están dando. Gracias a ustedes por estar aquí, gracias a los que están siguiéndonos en las redes, son otras 300 personas que están ahorita conectadas, gracias a los que están en el Hotel Catedral también, hay como 50 personas allá que están siguiéndonos.
Los esperamos mañana para seguir con este plan, para seguirnos organizando. Gracias a la sede hermosa, al Teatro Juárez, a Gillo que quedó por ahí, y nos vemos mañana. Denise, muchas gracias por tus palabras y esperamos verte muy pronto otra vez por aquí. Muchas gracias por venir. Hasta luego.